nuevamente se conmovió el mundo porque siguen los atentados terroristas en lugares, desde luego, todos los sitios son dolorosos, pero donde hay muchas personas resulta mayor el número de víctimas. Fue en Turquía, qué barbaridad. Y eso muestra que estas personas atacan sobre todo a los de su propia fe. Uno diría, bueno, es que detestan a los cristianos o al infiel. No, han sido terriblemente sangrientos contra los de su propia religión, y en Bagdad y en Estambul y en Ankara han hecho atentados terribles. El propio gobierno de Turquía no les ha sido hostil, lo han acusado de ser hasta partidario de ellos, y a pesar de eso ocurren los atentados. Pero yo creo que aquí ya es parejo, sobre todo porque es como van estos ataques. Sí, desde luego lo hemos visto en Irak y en otros lugares, pero Estambul es es el vínculo que une como al Medio Oriente con Europa, y Estambul es una capital que se ha occidentalizado. Turquía es un país que se ha occidentalizado, y nuevamente es sobre un centro turístico. O sea, cualquiera pudo haber estado ahí porque son ciudades que tienen un auge turístico desde hace mucho tiempo. En Estambul se ocurrió en algún momento dado la Fórmula 1. O sea, sí es un referente de turismo occidental. Y ayer pues es en un aeropuerto, no es en el edificio del gobierno francés o la embajada. Es en el aeropuerto, lo más cosmopolita que hay. Dicen que es uno de los más importantes del mundo por su movimiento, por el número de vuelos que atienden al día, y desde luego los pasajeros que están ahí deben ser coincidentes con el número de vuelos, ¿no? Y nuevamente en esas circunstancias en las que no hay un objetivo político, sino, es decir, enfocado a un ministro o a algún gobernante, es nuevamente sembrar, pues como el nombre lo indica, el terror, y sin posibilidad de que puedan agarrar, porque además se suicidan. O sea, es gente que va a inmolarse. Entonces, el problema de aquí es que ellos no van a encontrar castigo aquí, y tienen la certeza de que si se mueren no importa. Es muy difícil combatir así el terrorismo. No sé de qué modo podría hacerse, porque tampoco vamos a entrar en una negociación, no nada más es una cuestión de ISIS quiere un territorio que le den y formar un estado, no. Tiene que ver con otras implicaciones. Cuando se mete en un asunto de esta índole, la cuestión religiosa, ya estás hablando de otra realidad. Los turcos les han dado por culpar a los kurdos, pero los kurdos no se suicidan. Su religión se los impide hacer ese tipo de atentados, ¿no? Sí hacen atentados, sí mantienen una lucha por su independencia de Turquía, pero no hacen atentados suicidas. No, esto es ISIS. ¿No? Es fácil. Al parecer ya ni siquiera. Sí. Y Turquía ha tenido un papel así complicado porque, por un lado, cuando se dio el derribe de dos aviones, fueron dos aviones, sí, no sé si fue un avión con dos pilotos o dos aviones rusos que estaban en una zona fronteriza de Turquía y que los derribaron. Entonces se tomaba como que Turquía era, en cierto modo, una especie de protección para estos grupos. Sí. Entonces, ahora sí que Turquía quedó como en medio, ni con Dios ni con el diablo. Porque por un lado se echaba encima a los rusos, pero por otro lado, pues tampoco quedaba bien con estos grupos radicales. Y pidió disculpas recientemente a los rusos por el ataque. Comprobaron que no tocaron territorio, espacio aéreo de Turquía, y ofrecieron indemnizar a las víctimas y a su familia. Al menos 36 personas murieron, 147 resultaron heridas el martes por la noche en un triple atentado suicida. Un canal de televisión difundió una impresionante secuencia
porque es un aeropuerto que tiene cámaras por donde quiera, donde se ve a un policía disparando a un atacante. Un individuo saca un rifle, empieza a disparar. Cuando la policía interviene es cuando los 3 terroristas provocan el estallido de los artefactos que ellos llevaban. Un terrorista comenzó a disparar con un Kalashnikov, que es un rifle. Kalashnikov, sí, es el AK-47. Y luego se hizo estallar, había explicado poco antes el ministro turco de Justicia. Luego otros 2 atacantes hicieron detonar sus explosivos. Imágenes subidas a las redes sociales mostraban pasajeros tendidos en el suelo, carros de equipaje volcados, al parecer como consecuencia de la explosión. Desde luego las fotografías de varios medios de prensa, en los aeropuertos siempre hay periodistas. Mostraron varios heridos que estaban siendo evacuados a las aceras externas del aeropuerto. El ataque ocurrió en los mostradores de salidas internacionales. De inmediato el aeropuerto fue bloqueado por un impresionante operativo policial. Desde luego cancelaron todos los vuelos y este aeropuerto, ubicado en la parte europea de Estambul, es uno de los más concurridos del mundo. Y un experto de seguridad señaló que es un atentado yihadista. Con que serían ya 2 aeropuertos los que llevan. El otro fue el en Bélgica. ¿Cuál? Serían nada más 2, ¿verdad? En cuanto a aeropuertos. 36 muertos, había hasta ayer casi 150 heridos. 61 millones de personas viajaron por ese aeropuerto en 2015. 11 es el lugar que ocupa en la lista mundial de tráfico de pasajeros. Y en Estambul no es la primera vez que tienen este tipo de problemas terroristas. En julio de 2010 murieron 32 personas y 70 más resultaron heridas en un atentado perpetrado por el EI en Zurich. Después, en octubre de 2015, esto fue el año pasado, un mitin por la paz convocado por sindicatos y colegios en Ankara es atacado también por el EI y mueren 102 personas en las explosiones. En diciembre de 2015, el aeropuerto de Sabiha Gökçen es atacado por TAC y mata a un trabajador. En 2016, en enero, 11 turistas son asesinados por un atacante del EI cerca de una mezquita azul de Estambul. En marzo, un coche bomba. También en marzo, un atacante suicida en una avenida de Estambul. Y apenas hace unos días, un coche bomba mata a 7 oficiales. Es terrible porque ¿cómo te defiendes? ¿Cómo proteges? ¿Qué medidas tomas? ¿Cerrar tus fronteras, impedir que entre? No, porque ya son sociedades que ya están infiltradas. Y lo hemos visto en Europa, pues muchos de los que perpetraron los atentados recientes es gente que ya vivía ahí de años, no es el árabe o el musulmán o el miembro del estado de ISIS que llega una semana y planea algo. O sea, es gente que ya está dentro. Ese es el grave problema. Y por eso la erradicación es mucho más difícil, porque es gente que llevó ahí 15 años, que tiene 18, 19 desde niño, que vive ahí y que se involucra en este tipo de grupos y termina, porque además lo hemos visto, son muy jóvenes los terroristas. No es gente de 50 años, son chavos. Pues lo mismo que el de Orlando. Sí.
Dicen que la onda expansiva del terrorismo es los efectos que va ocasionando, y uno de ellos es el publicitario, el psicológico, porque cambian las actitudes de la gente, y el económico, ¿no? De alguna manera, ahorita están a una semana del inicio del Ramadán y hay un ir y venir de gente a esa zona impresionante, dicen, y el aeropuerto tiene mucho flujo de visitantes. ¿Qué percepción tienen ellos de ese lugar? Merman inmediatamente las ganancias para todos los sitios que se convierten en turísticos, y ellos se van fortaleciendo porque muestran su poderío aún con ataques que resulten mínimos a comparación de otros que han tenido. Pues no tuvo nada de mínimo. No, y además tienen la ventaja de contar con el elemento sorpresa. No sabes en qué lugar te va a llegar el susto. O sea, podrías decir, bueno, protegemos los aeropuertos, pero igual pueden ser mercados, pueden ser hospitales, o puede ser cafés, como lo fue en Francia, ¿no? Que una zona céntrica, muy concurrida, con restaurantes, con mucha vida social activa. Entonces, no sabes en dónde ni de quién cuidarte. Y más cuando muchas veces estos terroristas son personas jóvenes, como lo mencionaban, pero también que ya son, por ejemplo, de nacionalidad franceses, o pueden ser italianos, pueden ser de cualquier nacionalidad, que se fueron convirtiendo a estas creencias. Nos está llegando información de último minuto. Según el primer ministro turco, el número de muertos subió a 41 y heridos 239. Algunos de ellos con heridas menores y ya están siendo dados de alta, pero hay otros que están muy graves. Entre los fallecidos hay 13 extranjeros, 5 saudíes, 2 iraquíes, un tunecino, un uzbeco. De Uzbekistán. Un chino, un iraní, ucraniano y jordano. Se ha abierto una investigación sobre el ataque que no ha sido reivindicado por un grupo terrorista, pese a que los atacantes no han sido todavía identificados de acuerdo con el Instituto Forense. Es que ya resulta, con la explosión, resulta prácticamente imposible. Fíjate que con la excepción del chino, todos eran musulmanes. Claro. Es terrible como el Islam fanático ataca a su propia población. Es lo más increíble, ¿no? Incongruente. Es claro, ahora es muy seguro que Turquía se una con más energía a la guerra contra el califato que está en su frontera sur. Pero eso nunca va a terminar de esa manera. Pues pueden capturar a los líderes más importantes o matarlos. Y eso acaba esta oleada presente. Pero no surgirán otros, como hemos visto en otros casos. Pues lo vimos, sí. Al-Qaeda en su momento, ¿no? Que fueron los que perpetraron lo de las Torres Gemelas. Y luego, después de la muerte de Osama, sí. No Obama, Osama. Es que, ¿a quién se le ocurre? ¿A qué presidente se le ocurre llamarse casi idéntico que el peor enemigo de Estados Unidos? Dos de los peores enemigos de Estados Unidos. Exactamente, o sea, pero bueno, Osama, Hussein, todos esos acabaron como con esa generación, y Al-Qaeda pasó a un segundo plano ante el surgimiento de ISIS. ISIS retoma ahorita, tiene como el liderazgo en ese sentido del terrorismo. Y yo sí también creo, o sea, creo que si en un momento dado descabezas y haces una política muy importante de seguridad y de delación en los estados, de coartar más las libertades buscando gente que esté infiltrada en las sociedades, que puede ser tu vecino, pero ahí ya entras en otra dimensión, porque por ejemplo lo de las Torres Gemelas en el 2001 es gente que fue exprofeso a eso. O sea, que además estuvo un tiempo ahí que para pilotear y que para aprender y todo eso, pero no era gente que viviera 20 años en Nueva York y que entonces se asimilara la cultura. Esa es la gran diferencia. Okay. Y van madurando las propias sociedades terroristas de hace 20 años. Ahora son asociaciones políticas. Unas son pro-iraníes, otras son
árabes o sunitas o de la otra secta, ¿no? De los chiitas. Entonces, pero van adquiriendo responsabilidad. Al-Qaeda no es la Al-Qaeda salvaje, brutal, la del 2001, que mandó claro. suicidas. No, ahora es uno de los factores políticos en juego en Siria. Y pues es inevitable, van creciendo, van dándose cuenta que quizá con política logren más. Pero es que sí, evidentemente el radicalismo religioso es lo peor que puede haber. Uh-huh. Porque ahí, o sea, no estás esperando la recompensa en la tierra. Es una cuestión divina. Hay un dicho muy reciente que para una gente buena haga algo malo, se necesita la religión. Pero esa religión como les promete el paraíso, Sí. y vivir ya lejos de este planeta, de este mundo, cerca de su Dios, entonces más arraigado el sentimiento, ¿no? De Claro, pues lo de están haciendo por destruir al Dios. enemigo. El enemigo son los infieles. Ujú. No hay manera de que, ni siquiera hay, dentro de su lógica no hay un perdón. De bueno, pues si son infieles piensan de otro modo. Era lo que se llamara, o se llamaría en otro momento los gentiles. Los gentiles eran los infieles. O más bien los que no estaban de acuerdo con, o tenían otra religión, pero que había un respeto. De ahí el término gentil. Es una buena palabra, no es una palabra peyorativa ni nada. Pues algo se tendrá que hacer en el mundo para terminar con todo esto, que lo veo muy difícil, porque además lo que decía Alejandro es cierto. Hay jóvenes que se están incorporando y que no necesariamente todos van a ser suicidas. No, claro, pero pon tú. Y ese son el tipo de las organizaciones clandestinas que van reclutando gente. Un joven en plena adolescencia donde odias cualquier tipo de autoridad, paterna, escolar y todo. Y entonces le empiezas a ver con cierto liderazgo, pues te lo jalas y le explotas, como es ese tipo de organizaciones, el sentimiento, ¿no? Tú eres de los llamados, pocos son los que llamamos, pero tú eres un elegido. Mira, vente para acá, aquí hay un universo que sí te acepta como eres, una religión. Y de pronto estás metido a los 15, 16 años en... Igual luego te sales porque te das cuenta de que son radicalismos. Sí. Sí, no quiere decir que todos los adolescentes que atraviesan una crisis, porque además todos los adolescentes atraviesan una crisis. Eso es indudable. Ahora, muchos se dan cuenta que siempre mandan a alguien. Los meros jefes jamás Bueno, Se claro, sacrifican. pues, se sacrifican. Siempre dicen, ven, mira, que te vas a ir al paraíso y demás. Bueno, y alguno de ellos se pone, ¿por qué él no se ofrece ir al paraíso? Y ahora la tecnología esta que tienen de los drones y de la detestan porque es muy efectiva. Los localiza así al centavo. Se tienen que andar ocultando, tienen que vivir bajo tierra, en cuevas, porque los localizan y los están buscando todo el tiempo. Y está esta película, ¿no? Que pasaron hace poco tiempo, ¿qué? Enemigo Invisible, en donde precisamente presentan toda la tecnología de drones, de investigación, todo lo que tienen a la mano las, pues que sería policías del mundo, las fuerzas del mundo que vigilan a estos grupos terroristas. Y realmente andan detrás de sus pasos, pero tienen que buscar el momento adecuado para poder causar el menor daño colateral, porque es lo que pasa, que luego los localizan, pero estas personas también, los terroristas, andan metidos entre la gente normal, civil, como forma de protección. Ahora sí que los demás les sirven como forma de... como escudos humanos. Sí, escudos humanos como protección. Y por eso también hemos sabido de ataques que son hechos, digamos, en forma de computación, o sea, como ya dirigidos en red, que luego les falla y van y atacan centros de la Cruz Roja Internacional o algún hospital, porque
como son cosas que ya no se hacen directamente, ataques que no se hacen directamente, luego les llega a fallar el cálculo.